Hola, te saluda Joana, docente en formación, cursante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del programa de formación continua para docentes de educación básica en servicio, ubicado en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. Estoy cursando mi tercer periodo académico de licenciatura del año 2020-2021. En esta ocasión, te estaré compartiendo los tópicos de los movimientos sociales y sistema político bajo la temática Época de los liberales. Mi catedrática asignada es la licenciada Wendy Patricia Tejada de la asignatura Historia Centroamericana y su metodología. La denominada Época de los liberales fue aquella en donde los estados centroamericanos consolidaron sus instituciones. Otras regiones como Panamá se separó de Colombia y en sí el Istmo empezó a sentir la preponderancia de los Estados Unidos como una potencia más a nivel mundial. Son 60 años entre 1870 y 1930 los años que separan el ascenso del liberalismo en Centroamérica hasta la crisis de la década de los años 30. ¿Qué historia te voy a hablar? Pues te voy a hablar acerca de la época de los liberales. Los países de la región centroamericana vivieron importantes cambios políticos y sociales, que significaría dejar atrás diversos aspectos del pasado colonial hispánico y adoptar algunos de los componentes de los modelos europeos y norteamericanos en los distintos aspectos de la vida social. Es por eso que se implementó el proyecto liberal. ¿En qué consiste el proyecto liberal? Consiste en centralizar el poder político por medio de la consolidación del Estado, en aplicar un conjunto de políticas económicas que tratarán de favorecer el desarrollo de los productos de exportación, en especial el café y el banano, en consolidar algunas instituciones del Estado, en particular los ejércitos, así como otros organismos de represión. Es por eso que surgen los movimientos sociales y el sistema político. Después de 1870, el paisaje de Centroamérica se transformó con la presencia de haciendas del café, de plantaciones de banano, de puertos y ferrocarriles, a lo que nosotros conocemos como el enclave. También se dan cambios porque surgen límites sociales del liberalismo en Centroamérica. El liberalismo fue aplicado en un medio que le impuso múltiples límites, tanto sociales como políticos y culturales. El crecimiento agroexportador se basó en una profundización de la desigualdad social y la riqueza generada tendió a concentrarse en pocas manos. El Estado no hizo nada para reducir la riqueza creada por los nuevos productos de exportación. Y las relaciones internacionales, a lo que nosotros conocemos como el sueño unionista. Se puede afirmar que un legado duradero de la época fue la consolidación de los distintos estados centroamericanos. Muy bien, después de esta línea de tiempo que acabo de mencionarte, te voy a hablar acerca de los tópicos movimientos sociales y sistema político. Después de 1870, el paisaje de Centroamérica se transformó con la presencia de haciendas de café, de plantaciones de banano, de puertos y ferrocarriles. Las ciudades se fueron poniendo a tono con los nuevos avances del mundo industrialista. ¿Qué quiere decir? ¿De qué te voy a hablar? Pues como podemos observar en la imagen o en las imágenes, te voy a hablar acerca de el enclave. Por eso he distribuido mi tema en varios puntos. Número 1, ¿cómo surge el enclave en Centroamérica? Número 2, ¿cómo afecta el enclave al mundo rural? Número 3, ¿por qué surgen los movimientos sociales mediante el enclave? Y número 4, la participación de los movimientos sociales en el mundo urbano. ¿Qué es el enclave? El enclave no es un concepto económico como nosotros lo conocemos históricamente, sino más bien es un concepto político y su capacidad se marca en los efectos internos, políticos y económicos y culturales que tienen una producción nacional en manos nacionales y otra en poder del capital extranjero, sobre todo cuando éste enclaviza
la producción nacional. ¿Cómo se fundamentó el enclave en Centroamérica? La inversión bananera en Centroamérica se hizo a principios del siglo XX, sobre la base de la capital exclusivamente estadounidense, cuando las condiciones técnicas la hacían rentable. Pero no solamente las condiciones técnicas, sino que también las condiciones físicas de Centroamérica, las condiciones políticas, el analfabetismo y el poco conocimiento político, así como la cultura y leyes que tenían los centroamericanos. Para la región de América Central, típicamente se ha señalado que el patrón del enclave bananero se fundamentó en los casos de Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala, en latifundios que se distribuyeron en divisiones compuestas por fincas bajo el control de grandes compañías transnacionales, como ser la United Fruit Company y la Standard Fruit. Pero, ¿cómo surgen estas compañías en Centroamérica? La historia comienza en 1871 con la construcción de un ferrocarril en Costa Rica, con un industrial de apenas 23 años de edad, oriundo de Brooklyn, al cual conoceremos como Kane Minor. El proyecto costó centenares de vidas, incluyendo la de 2 de sus hermanos. Este joven se casó con la hija del presidente de Costa Rica y sus esfuerzos dieron resultado, y con el tiempo se ganó el título de Rey sin Corona de Centroamérica. Mientras Kane construía el ferrocarril en Costa Rica, llevaba a cabo también un plan mucho más grande. En la medida en que la construcción progresaba, él plantaba bananas en las tierras al lado de las vías. Los bananos florecieron y con el ferrocarril terminado era posible transportar las bananas económicamente a los mercados de los Estados Unidos y Europa. 10 años más tarde, Kane poseía 3 compañías bananeras. Kane entonces se asoció con un marino de Cabo Cod, el capitán Lorenzo Baker, y con un empresario de Boston llamado Andrew Preston. Juntos reunieron el dinero para fundar la Boston Fruit Company. En 1899, la Boston Fruit Company y la United Fruit Company se fusionaron para formar la compañía más grande de bananas en el mundo, con plantaciones en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Jamaica, en Nicaragua, en Panamá y en Santo Domingo. Estos poseían 11 barcos de vapor, conocidos como la Great White Fleet, más otros 30 buques alquilados. La compañía también poseía 112 millas de ferrocarriles que vinculaban las plantaciones con los puertos. En 1901, el entonces dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera otorgó a la UFCO la exclusiva en el derecho a transportar correo entre Guatemala y Estados Unidos, y esta fue la primera entrada de la UFCO en Guatemala, gobernada por un dictador derechista, quien haría cualquier cosa que la UFCO quisiera. Kane Minor juzgó que Guatemala tenía un clima ideal para las inversiones. Entonces creó la Compañía Guatemalteca de Ferrocarril como una filial de la UFCO. La UFCO también obtuvo permiso de compra de los territorios de Puerto Barrio a precio nominal, es decir, a un bajo precio. Los otros países en América Central y Sudamérica también cayeron bajo el poderoso manto de la UFCO, llamada la UNICE o la Frutera aquí en América Latina. Pero ninguno estuvo tan subordinado como Guatemala. La UFCO en Guatemala generaba el 25% del total de la producción de la compañía, y en Guatemala la United Fruit obtuvo el control de virtualmente todos los medios de transporte y comunicaciones, es decir, tenía el control absoluto. La UFCO cobraba una tarifa sobre cada artículo movido dentro y fuera del país a través de Puerto Barrio. Por muchos años, los cultivadores de café de Guatemala pagaron tarifas muy altas, ocasionando que el precio del café guatemalteco en el mercado mundial fuera muy elevado. Al mismo tiempo, ¿qué se da en el mundo rural? Para miles de personas, el problema consistió
en preservar la propiedad de la tierra y en buscar la forma de generar un salario. Las condiciones de la población rural empeoraron por los procesos de concentración de la propiedad de la tierra y por la falta de buenos salarios. Cuando hablamos de proceso de concentración, hacemos referencia en el ámbito administrativo. Estos sectores intentaron adaptarse a las condiciones impuestas por el Estado y a las economías liberales. Políticamente había una visión de desarrollo cambiando las leyes, pero estas leyes las cambiaron a favor del Estado. Pero debido a sus condiciones, viéndose afectados, aquí surgen movimientos sociales, recurriendo a mecanismos tales como la resistencia pasiva o al repliegue social y cultural. El mundo rural se ve afectado porque aquellas personas que eran dueños de grandes extensiones de tierra eran asesinados o eran forzados a vender sus tierras a un bajo costo, y aquellos que no eran dueños de grandes cantidades de tierra obviamente eran empleados de estas compañías, los cuales eran explotados y al mismo tiempo eran humillados. Es por eso que surgen conflictos rurales. Los conflictos rurales más importantes aparecieron a fines de la década de los años 20 del siglo XX, ya en el ocaso de la era liberal. Lucha como la que encabezó Augusto César Sandino en el norte de Nicaragua. En El Salvador también se vivieron climas similares de agitación rural. Este joven, Augusto César Sandino, en 1921 se ve obligado a salir del país luego de herir de bala a Dagoberto Rivas. Este joven, Dagoberto Rivas, era hijo de un destacado conservador del pueblo, después de que éste hiciera malos comentarios sobre su madre. Trabajó como un peón en diversas plantaciones en Nicaragua, Honduras y México. Durante su estancia en México, Sandino se vincula con líderes de diversos grupos sindicales, obreros, socialistas y anarquistas. Este conoce las luchas sindicales y de la agresión estadounidense contra México por lograr el dominio de los yacimientos petroleros, así como la Revolución Mexicana y las constantes luchas de la clase trabajadora. Sandino, al enterarse del inicio de la guerra constitucionalista, decide regresar a Nicaragua, donde llega el 1 de junio. Meses más tarde, el 26 de octubre de 1926, junto con trabajadores de las minas de San Albino, se alza en armas uniéndose a la causa constitucionalista. Sandino organiza a sus combatientes y dirige un ataque contra el cuartel conservador en el poblado del Jícaro el 2 de noviembre de 1926. Después de este éxito en combate, Sandino fue reconocido por los jefes militares liberales, por los que es designado general de jefe en estado de la Segovia, donde establece su base de operaciones. Con apenas 30 hombres, Sandino comienza una guerra nacional contra los invasores estadounidenses y gobiernos de José María Moncada. El 2 de septiembre de 1927 se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Tras intensas luchas y sin conseguir derrotarlo, el gobierno estadounidense de Herbert ordenó retirar las tropas desplegadas en Nicaragua. Con la elección de Franklin Roosevelt, comienza a negociar la paz con el gobierno estadounidense. Este Sandino fue astuto y envía al nuevo presidente liberal, quien en ese entonces fue Bautista Sacasa, con una propuesta de paz, la cual fue aceptada. El 2 de febrero del año 1933 oficialmente termina la guerra entre Nicaragua y el gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, y por otro lado, los obreros de las plantaciones. Fueron los obreros agrícolas de las plantaciones bananeras o quienes protagonizarían movimientos sociales con más frecuencia. En efecto, en las zonas bananeras de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, fueron frecuentes las huelgas y los paros de los trabajadores en demanda de mejores condiciones laborales y salariales.
Los obreros carecían de viviendas y de servicios de salud adecuados. Los obreros enfrentaron represiones de los gobiernos y de los patronos, además que tuvieron la dificultad para consolidar organizaciones de tipo gremial que defendieran sus intereses. ¿Por qué surgen estos movimientos sociales y cuáles fueron las vivencias de los obreros? He explicado cómo este enclave bananero ha sido construido por el hombre, destruyendo la naturaleza para abrir caminos en las líneas férreas y las plantaciones bananeras. Todo este movimiento ha sido para crear un nuevo espacio que esclaviza al obrero. Este espacio, al igual que en Prisión Verde, es un mundo que consume no solamente al medio ambiente que lo rodea, sino que también al hombre. Este espacio lo constituyen los campamentos de los obreros, las líneas férreas, las plantas bananeras y los bosques dinamitados. He aquí por qué surgen estos movimientos. El trabajo en las plantaciones bananeras como linieros deja a los trabajadores llenos de distintas enfermedades. El cuerpo del obrero enfermo demuestra cómo el capitalismo deteriora el espacio corporal. Y surgen estas enfermedades como el catarro, las úlceras, el paludismo, entre otros. Estas enfermedades van destruyendo el cuerpo de los obreros, tanto de los hombres como las mujeres, deteriorando sus condiciones físicas y haciéndolos más vulnerables al dominio capitalista. La única forma que tenían de resistirse a esta enfermedad es con su propia medicina. ¿Cómo? Pues utilizaban el ron, la quina para los fríos, las calenturas, el canfí para las cortadas, el azufre para la rasquiña, entre otros. Estos remedios los preparaban en sus campamentos sin ayuda del doctor, pero sin darse cuenta, el obrero restituye el dominio del capitalismo al remedio por su propia enfermedad para poder recibir un pago por su labor. Recordemos que según Carlos Marx, cuando un trabajador ejerce su labor al máximo, más poderosa se vuelve la compañía y el humano tiene menos para sí mismo. El enclave bananero devora el cuerpo del obrero y al utilizar los remedios del doctor dados en el carro dispensario o sus propios remedios, el espacio los limita y los encarcela. El mundo urbano. A pesar de que el énfasis en el desarrollo agroexportador impidió que Centroamérica conociera un proceso de industrialización durante este periodo, en las principales ciudades aparecieron talleres y pequeñas unidades de producción industrial. Las fábricas grandes fueron algo excepcional en esta época en el Istmo, pero al mismo tiempo se expandió el mundo social de obreros y artesanos, tales como zapateros, sastres, ebanistas, carpinteros, panaderos y costureras. Hacia 1930, estos grupos de trabajo urbano solamente representaban el 10% de las personas ocupadas. Aún así, este sector minoritario de las poblaciones trabajadoras se convirtió en un factor clave de la dinámica social y política de los estados y sociedades de Centroamérica durante el periodo liberal. En la época de los años 70 del siglo XIX, aparecieron otras ciudades en Centroamérica a las que se les conoció como las ciudades mutuales. Estas eran organizaciones que agruparon artesanos, obreros y patronos. Estos grupos jugaron un papel importante en la caída de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera de 1920. Estos obtuvieron una más amplia participación en el sistema político y una mayor firmeza en contra de los Estados Unidos. En el siglo XX comenzaron a debatir la llamada cuestión social, precisamente exigiendo la jornada de las 8 horas. También lucharon por el ahorro y la educación obrera, al igual que demandaron mejores salarios y condiciones de vida. Esta represión fue tolerada por los gobiernos y se logró sus exigencias. Cabe denotar que los trabajadores urbanos fueron capaces de fundar organizaciones laborales y políticas, a diferencia de los obreros de las bananeras, que protagonizaron pocas huelgas. Por eso, el paro laboral de 1920, en el cual exigían
las 8 horas laborales, fue de mucho impacto en este entonces. Para concluir, recordemos que el imperio del banano se levantó en Centroamérica, comenzando por Costa Rica, después por Guatemala, hasta implementar su poderío en Centroamérica y Sudamérica. Las huelgas con mayor impacto fueron las del mundo urbano, exigiendo 8 horas de trabajo. Este ha sido todo mi aporte bajo la historia de la época liberalista. Gracias por su atención. Ya podemos